Mientras trabajaba, fui invitada por el gerente a un viaje como asistente personal, desatando una serie de eventos que pusieron a prueba mi fidelidad conyugal. Ese día, la rutina en la oficina era la de siempre, con el zumbido constante de las impresoras y el murmullo de conversaciones laborales. Me encontraba inmersa en la redacción de una carta que el gerente me había encargado el día anterior, cuando de repente el teléfono de mi escritorio sonó, sacándome de mi concentración. Era el gerente, con su voz siempre autoritaria pero educada, quien me pedía que fuera a su oficina de inmediato. Al entrar, me invitó a tomar asiento en la silla frente a su escritorio, un mueble de caoba que siempre me recordaba a la seriedad de su cargo. El ambiente era tenso, pero no más que cualquier otro día en la oficina. Sin embargo, algo en su mirada me decía que hoy sería diferente. «Tenemos un asunto urgente», comenzó, ajustando sus gafas. «Uno de nuestros empleados necesita viajar al interior del país para un proyecto y requiere de una asistente para la redacción de informes». Su voz era firme, pero había un dejo de urgencia. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Viajes de trabajo no eran comunes para mí, y la idea de salir de la rutina me resultaba tentadora, pero también sabía que tendría que consultarlo con mi esposo. «¿Quién es el empleado?», pregunté, intentando mantener la profesionalidad. «Jaime, del Departamento de Finanzas», respondió, casi como si ya esperara la pregunta. Jaime era conocido por su eficiencia y su discreta presencia en la oficina, siempre con un aire misterioso que lo rodeaba. Le expliqué que debía consultarlo con mi esposo antes de comprometerme, ya que cualquier decisión que implicara ausentarme de la ciudad no era algo que pudiera tomar a la ligera. El gerente asintió, comprendiendo mi situación. «Por supuesto, tómate la noche para discutirlo y dame una respuesta mañana», concluyó, dándome un plazo que no me permitió más que asentir y salir de su oficina, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi esposo en su habitual silla, absorto en su lectura. Le conté sobre la propuesta del viaje con Jaime. Su reacción fue de sorpresa, seguida de una mirada de desaprobación. «Puedes ir», dijo finalmente, «pero asegúrate de comportarte como la dama casada que eres». Sus palabras eran una advertencia velada, cargada de expectativas y desconfianza. Esa noche, mientras él me hacía el amor, sentí que cada caricia era un recordatorio de su posesividad, una forma de marcar territorio antes de que me alejara de su lado. No era un acto de amor, sino de control, y eso me dejó pensando en la doble vida que quizá estaba a punto de vivir. Al día siguiente, con la decisión tomada, me dirigí nuevamente a la oficina del gerente. «Acepto acompañar a Jaime en este viaje», le dije, sintiendo cómo el peso de esa decisión comenzaba a asentarse en mi mente. El gerente pareció aliviado, y con un simple «muy bien, lo organizaré todo», selló mi destino para los próximos días. Cuando el avión aterrizó en la ciudad, sabía que esta no sería una escapada de trabajo convencional. Jaime y yo nos dirigimos al hotel, un edificio de fachada blanca que se erguía en el centro de la ciudad, ofreciendo un refugio temporal de la ardiente temperatura exterior. Jaime, con su cabello oscuro y una sonrisa que podría derretir el hielo, era un colega del Departamento de Finanzas, soltero y, según rumores, con una vida amorosa tan activa como el mercado de valores. Después de instalarnos en nuestras respectivas habitaciones, Jaime me invitó a cenar. Me vestí con algo ligero, una falda que danzaba con la brisa del aire acondicionado, y me reuní con él en el elegante restaurante del hotel. La comida era deliciosa, pero la conversación lo fue aún más. Jaime, con una mezcla de sinceridad y picardía, confesó algo que no esperaba. «Kathy, no me he casado aún porque ninguna mujer ha podido mantener el ritmo con mí. Digamos, entusiasmo». Su mirada era intensa, y sus palabras flotaban entre nosotros como un secreto compartido. Sentí un cosquilleo de curiosidad y algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Su confesión me hizo pensar en cómo sería estar con alguien cuya pasión era tan inagotable como el sol de esta ciudad. El sol ya estaba alto cuando nos encontramos en el lobby del hotel para ir a la oficina donde debíamos trabajar. Jaime vestía un traje que acentuaba su figura, pero parecía incómodo, como si el calor no solo viniera del exterior. Durante la reunión, mientras tomaba notas y escuchaba a los ejecutivos hablar de números y proyecciones, no pude evitar notar cómo Jaime se ajustaba constantemente. Cada vez que lo veía moverse,
Mi mente volvía a la confesión de la noche anterior. ¿Sería verdad lo que había dicho? Su incomodidad física parecía confirmar sus palabras, y una parte de mí, una parte que no quería admitir, se sentía intrigada. La mañana pasó en un parpadeo, pero cada movimiento de Jaime era como una nota discordante en una sinfonía de trabajo. Al almorzar, noté que su mirada se cruzaba con la mía con más frecuencia, cargada de una tensión que no era solo profesional. Era como si cada ajuste que hacía no fuera solo para acomodarse, sino para provocar una reacción en mí. La tarde se arrastró con la misma lentitud, y con cada hora, la curiosidad sobre su afirmación se hacía más intensa. ¿Era simplemente un fanfarrón o había verdad en sus palabras? Mis pensamientos eran un caos de dudas y una creciente fascinación por el hombre que estaba a mi lado, tan cerca, pero con un mundo de misterio entre nosotros. Cuando el día de trabajo terminó, regresamos al hotel, y Jaime, más silencioso de lo habitual, me acompañó hasta mi puerta. Había un deseo en el aire, algo que no podía descifrar, una anticipación que no había sentido antes. Le invité a entrar, más por curiosidad que por hospitalidad. Una vez dentro, todo cambió. Jaime se sentó, pero su postura era tensa, sus ojos no se apartaban de los míos. Le pregunté si todo estaba bien, y él, con voz grave, me dijo que no podía dejar de pensar en mí, que su entusiasmo no era solo una exageración. Entonces, sin previo aviso, se levantó y en un acto que borró cualquier duda, me mostró la prueba de su afirmación. Vi en él una sinceridad cruda, una necesidad que lo consumía. No era un juego, era una realidad, y allí estaba yo, enfrentándome a ella. La tensión que había sentido todo el día se liberó de repente, y en ese momento comprendí que estaba a punto de cruzar una línea que nunca había imaginado. Pero la curiosidad, mezclada con un deseo que surgía desde lo más profundo de mi ser, me hizo olvidar todas las promesas de comportamiento y todas las barreras que antes parecían infranqueables. Así, en ese hotel lejano, bajo el calor de una ciudad desconocida, Jaime y yo nos embarcamos en una aventura que cambiaría la forma en que veía no solo a los hombres, sino también a mí misma. Y entonces, lo vi. No solo el deseo en su mirada, sino la evidencia física de su excitación. Era como si su cuerpo estuviera gritando lo que sus palabras no terminaban de decir. Sentí un calor subiendo por mi cuello, una mezcla de asombro y algo más, algo que no quería admitir ni siquiera ante mí misma. «Esto es lo que me pasa», dijo. Su voz ahora un susurro ronco, «y necesito tu ayuda para calmarlo». La habitación se llenó de un silencio cargado, solo roto por nuestras respiraciones que parecían sincronizarse. El momento estaba ahí, suspendido entre la realidad y lo que podría ser. Y yo, atrapada entre el deber y el deseo, sabía que estaba al borde de algo que cambiaría todo. El primer toque fue inolvidable, como si cada célula de mi cuerpo despertara de un sueño profundo. Jaime se acercó, sus manos temblando ligeramente mientras acariciaban mi rostro, bajando por mi cuello hasta detenerse en mis hombros. No había palabras ahora, solo la comunicación silenciosa de nuestros cuerpos, y procedí a colocarme frente a él. Mientras él estaba de pie, yo estaba sentada, atendiendo como me lo había imaginado, el lenguaje de la piel que habla más que cualquier conversación. Nos besamos con una urgencia que no podía ser negada, como si estuviéramos tratando de bebernos el uno al otro para saciar una sed antigua. Sus manos encontraron el camino, explorando con una familiaridad que debería haber sido alarmante, pero que en su lugar era liberadora. La ropa cayó al suelo como hojas en otoño, dejando nuestros cuerpos desnudos, vulnerables y ansiosos por el contacto. Lo que siguió fue un frenesí de piel y deseo, un encuentro que se extendió por horas, marcando el inicio de lo que serían 3 días de una pasión desenfrenada. Cada momento estaba cargado de una intensidad que nunca había conocido, cada caricia una promesa de más, cada beso una confirmación de que estábamos perdidos en este nuevo mundo que habíamos creado. Pero toda pasión tiene su precio, y el mío vino en forma de marcas en mi piel, moretones y huellas de nuestro fervor que tendría que esconder a mi esposo. Regresé a casa con una mente llena de imágenes y sensaciones que no podía compartir, con un cuerpo que aún vibraba con el eco de Jaime. Mi marido no notó nada, o al menos eso pensé, hasta que en la intimidad, cada movimiento suyo me recordaba lo diferente, lo insatisfactorio que era ahora.
La comparación era ineludible, y con ella, una culpa que se mezclaba con un deseo de volver a sentir esa libertad, de probar a Jaime, esa conexión que tuvimos. De vuelta al trabajo, la rutina debería haber retomado su curso, pero entre Jaime y yo se había establecido un nuevo lenguaje. Las notas que ahora intercambiábamos no eran sobre documentos o reuniones, sino sobre favores, un código secreto que solo nosotros entendíamos. Cada nota era una promesa, un recordatorio de esos días en el hotel, de cómo habíamos explorado y compartido algo que iba más allá de lo físico. Cada vez que encontraba una de esas notas en mi escritorio, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de anticipación y temor. Pero había algo embriagador en este juego de secretos, en mantener viva una llama que debería haber quedado atrás. Jaime y yo nos convertimos en maestros del disimulo, nuestros encuentros cuidadosos, nuestras miradas cargadas de significado solo para nosotros. En cada favor, había una invitación a revivir aquellos momentos, una forma de mantener la pasión a flor de piel entre las paredes de la oficina. Pero con cada nota, con cada encuentro, la línea entre lo que era correcto y lo que deseábamos se volvía más borrosa. No se trataba solo de deseo, sino de una conexión que había alterado mi mundo, que me hacía cuestionar mi vida, mi matrimonio, mis elecciones, y así cada día, cada nota, cada mirada furtiva, me mantenía al filo de una realidad que no sabía si quería continuar explorando o dejar atrás, porque, en el fondo, sabía que Jaime no era solo un compañero de trabajo, ni una aventura pasajera. Era una puerta hacia una parte de mí misma que no sabía cómo cerrar. Espero que les haya gustado, me apoyes con un like y suscríbete. Para más historias de Reddit prohibidas.